¿Qué tal, familia? Nuevo vídeo, y hoy para mí también especial por el mero hecho de que vamos a hablar posiblemente la mejor saga para mí, fuera ya de los FIFA, los Pro, no. Realmente juegos de fútbol que tuvieron esencia, arcade y algunos ports en consola. Hay por ahí la saga que se difunde varias cosas por el tema de World Cup, otra que es World Soccer. La mayoría fueron al arcade, fueron totalmente esencia arcade, y algunos tuvieron algún que otro port a consola, pero fueron quizás un poquito más reducidos, ¿no? Sobre todo la mayoría de la gente lo va a conocer por el tema de la esencia arcade, juegos en recreativa, ¿vale? Pero bueno, ya habéis visto cómo se llama, digamos que saga Tecmo World Cup, o quizás alguna como el inicio Tekken World Cup. Y todo empezó con esto, año 85. El otro día por redes sociales pues quise subirlo. Todo empezó con esto que está aquí, a ver si lo veo, ahí está. Esto que estáis viendo aquí es la placa recreativa, es un bootleg, ¿vale? Pero bueno, es la placa recreativa del Tekken World Cup, año 85. Ahí empezó todo, ahí donde empezó Tecmo, que antes de llamarse Tecmo fue Tekken, ¿vale? Aquí empezó realmente todo lo que es la saga, la esencia de la saga en la cual vamos a hablar de fútbol, ¿no? Tecmo World Cup, Tecmo Soccer Cup, Tekken World Cup. Empezó todo aquí, esta maquinita recreativa. Pondré por ahí la típica máquina recreativa que todos sabéis, que es la del tema del cursor, con un solo botón, que es la de vista cenital modo estadio de fútbol. Pero también pondré por ahí la otra que salió con la típica recreativa, ¿no? Que la mayoría de nosotros jugamos, que fue la del típico joystick. Pero yo realmente donde la jugué fue en el Bar Ramón, de aquí justamente en la esquina de donde yo estoy viviendo. Y mi abuela me pegaba el gran grito, chico, venga para casa, ¿sabes? Y ahí tragaba yo poco tabaco, casi nada, pero me daba igual. Era el juego de mi vida, Tekken World Cup. El mejor juego, el más rápido, creo que adelantado a su época, un año 85, que un juego corriera tan rápido como corría eso. Pero yo lo jugué en una recreativa como esta. Y además recuerdo que fue una Videosonic totalmente. Tengo la suerte de tener esta en casa. Y recuerdo que fue prácticamente jugar la placa ahí dentro. ¿Fue bootleg? No lo sé. Yo lo sé que yo jugaba y era lo mejor de la vida, tío. Fue lo mejor de la vida. Porque tuvo ese juego, pues claramente, Tecmo World Cup Soccer salió en Japón, totalmente, en Famicom, ¿vale? También salió aquí en Europa, con otra portada, que pondré también la fotito por ahí. La verdad que lo positivo que tiene este juego, bueno, lo negativo, empecemos con lo negativo, es que no tiene la velocidad. La Famicom o la NES no tenía la velocidad de darle la esencia que tenía esto, que era la velocidad del arcade, aquí a este port, a NES o a Famicom. Lo positivo, ya que no tenía la velocidad, tenía la diferencia de poderte elegir, sí, tu propio equipo de nacionalidades. Estados Unidos, Corea, Inglaterra, España, Italia, Argentina, Polonia, Holanda, China, Japón, Alemania, Uruguay, Colombia, Brasil, Escocia y Francia. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Y la verdad, bueno, dentro de lo que cabe, la dificultad era más elevada esta de consola que la propia en sí del arcade. Pero bueno, ya lo sabéis, era echar 5 duros partida tras partida, y a día de hoy pues prácticamente lo tenemos gratis, pudiéndolo emular Tekken World Cup en arcade. Otra conversión muy buena que nos llegó en la generación de 128 bits. En este caso no llegó para PlayStation 2, pero se quedó solamente el Tecmo Classic. Se quedó allí en Japón, pero aquí en Europa no llegó, y exclusivo, ¿vale? Entre comillas, exclusivo, porque este recopilatorio llegó solamente exclusivo aquí en Xbox. Este Tecmo Classic Arcade, aquí lo estáis viendo, donde Tekken World Cup, aquí con diferentes juegos como el Tecmo Bowl, el Bomb Jack, el Rigar, Salomon Key, Stratofighter, Swimmer, Star Fox, los mejores juegos de la época de Tecmo. Pero Tecmo World Cup salió aquí y es como recopilatorio increíble. Un muy buen port, ¿vale? Hay que decirlo, un muy buen port. Voy a ir moviendo esto para aquí para ir pasando a los siguientes juegos.
pero un port que dentro de lo que cabe tenemos un botón para imprimirle velocidad, que no solamente es el port totalmente de recreativa, sino que tú puedes modificarlo dando un botón de velocidad o jugarlo un poquito más lento, ¿no? Como el toque de NES y Famicom. Así que ya vosotros elegís si alguno os gusta estos recopilatorios y demás, que a mí me encantan, pues podéis echarle un vistazo. No confundir, ¿vale? Porque tengo aquí varios jueguecitos más que tengo que enseñar ahora. No confundir este Tecmo World Cup o Tekken World Cup con el, por ejemplo, lo tengo aquí puesto, el Tecmo Cup Football Game, que fue, por ejemplo, que salió, digamos, un port de que salió el Tecmo Cup Soccer, ahí la diferencia del nombre, en NES, y que era prácticamente un port del Capitán Tsubasa, ¿vale? Pasado a, digamos, sin tener la logística de Bandai, ¿no? No le dio los derechos y lo sacó de esa manera. Y luego el Tecmo Cup Soccer, que sí realmente es el Capitán Tsubasa, lo que pasa es que cambia totalmente los nombres, ¿no? Son juegos de fútbol con estrategia y RPG, ¿vale? Poquita cosa. Pondré ahí un par de fotitos, poco más, para que sepáis que la saga también se dirige un poquito al tema del RPG. Lo dicho, año 85, pasamos un poquito 8-16 bits, pasamos los ports del Tekken y vamos a lo serio. Tengo por aquí el Tecmo World Cup 90 y su hack Euroleague. Para mí, mi juego favorito es el Tekken World Cup. Y luego viene el Tecmo World Cup 90. Arcade total, precioso, que luego sacó en port, por ejemplo, en el Tecmo World Cup 92, que fue este de aquí. Es el Tecmo World Cup 90, pero pasado con años del 92 a Sega Mega Drive o Sega Genesis. De hecho, quiero comentar una cosa, que la saga se confunde muchas veces, que pone a lo mejor 94, que pone 95, y ya no salió el juego hasta el 96. Se hicieron varios hacks y luego la saga tiene por ahí diversos años porque está un poquito perdido. Siempre, casi siempre, por no decir siempre, se hacían con el tema de los mundiales, ¿vale? Y ya luego el caso de los equipos, pues salió el Euroleague, que fue un hack de este Tecmo World Cup 90. Juego en horizontal, en 2D y ya no era en cenital, ya cambió totalmente Tekken, ¿vale? Con la esencia aquella tan grande de vista cenital, de diferentes juegos de retroordenadores y demás. Bueno, también quiero recordar, por ejemplo, Sensible Soccer, Kickoff, pero nada con ese Tekken y algunos Emilio Butragaño, Mitchell, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso un jueguecito que ya por redes sociales puse el otro día, que lo tengo por ahí puesto y SNK con Activision hicieron un muy buen trabajo, ¿no? Con el tema del Soccer Fighting. Pero bueno, lo pondremos más en adelante en los siguientes vídeos de compra. Y bueno, este juego del Tecmo World Cup con su pedazo de hack Euroleague, que me encanta más incluso. Un fallo que a la hora de ser ese hack en la época, pues no implementaron bien lo que es el sonido. Y está un poquito ahí rayante, ¿no? Pero que aquí en su día ya hicimos vídeos pasándole un crédito, tanto uno como el otro, y el Euroleague. Lo bueno que tenía eran los equipos de la época de la Copa de Europa. Bayern de Múnich, Nápoles, Inter de Milán, Milán, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona. Increíble. Increíble y que no tiene nada de desperdicio. Quitaban, por ejemplo, lo que eran las selecciones y ponían lo que eran los equipos de fútbol, ¿no? Imágenes por ahí también, que os voy a poner. Pasamos ahora al Tecmo World Cup 92. Lo dicho, es la recopilación, el port de ese Tecmo World Cup 90 de arcade, pasarlo a Mega Drive o Genesis, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y bueno, la verdad que el port no está nada mal. A ver, se diferencia bastante de lo que es el arcade, pero la Mega Drive movía muy bien ese juego y no tiene desperdicio. Si alguno le quiere echar un vistacito, le eche un vistazo, que es más o menos lo mismo. Cambia un poquito los gráficos, pero los movimientos y demás es exactamente igual. Pasamos a Tecmo World Cup 93. Y aquí hay un fallo muy gordo, porque Tecmo World Cup 93 salió en port para Master System en exclusivo, entre comillas. Aquí lo tenéis. Pero luego para Game Gear, ya sabéis que los ports de Master System se hacen totalmente para Game Gear 1.1, prácticamente. Lo único que cambia, si acaso, un poquito el píxel, un poquito más grande, ¿vale? El sprite, por el tema de la resolución. Cambia un poco lo que es el mono de la Master System al estéreo de la Game Gear, pero un fallo. Tecmo World Cup 93 se llamó World Cup Soccer para Game Gear. ¿Por qué? Por el tema que hemos dicho antes de licencias. Si antes Tecmo era la licencia del Tecmo World Cup 93, para Game Gear la licencia la cogió Tengen, ¿vale? No le dieron la licencia y le hicieron exactamente el mismo juego, el mismo port, pero pasado por Tengen. O sea, tenemos dos ports, tenemos el mismo juego con diferentes licencias y mismo juego, ¿vale? Por si alguien lo desconocía, pues lo tiene ahí prácticamente como curiosidad. Lo dicho, hemos comentado antes el Tecmo
Cup Soccer, ya no es Tecmo World Cup, ya es Tecmo Cup Soccer 94-95, por ahí, que se diferencia mucho con el tema de año. Y pasamos al 96, que es el Tecmo World Soccer 96, que se hizo Tecmo, lo hizo exclusivo para el arcade de Neo Geo. Bastante chulo, yo lo tengo aquí en la recreativa. Está bastante chulo por el tema de la cámara en 2D, ¿no? En vista horizontal. Y que cuando tenemos un enlace un 1 contra 1, se va acercando lo que es el zoom de la cámara, el 1 contra 1. Y está bastante bien, tío, porque creo que hasta entonces no había nada parecido, ni Super Sidekick ni nada. Era algo totalmente diferente. También hay por ahí algún port, ¿vale? Pero no sé si es oficial o no es oficial, de 96. Y pasamos al año 98. Ya se dejó de llamar Tecmo World Soccer y se volvió a llamar de nuevo Tecmo World Cup. Si le queréis poner soccer, pero casi siempre es Tecmo World Cup 98. Este juego, el 98 y el Cup Millennium, ¿vale? Tecmo World Cup Millennium son exactamente lo mismo, implementando 2 años después, ¿vale? Porque el último fue el Millennium en el 2000 y se hizo por el tema del Mundial de Francia 98. Cambia totalmente la perspectiva. Digamos que es un clon, ¿no? Parecido de lo que fue el Virtua Striker de Sega. Ya eran símbolos poligonales, personajes poligonales, esencia de polígono totalmente. Juego que algún que otro habrá jugado al hack, no sé si lo habéis jugado. A los hack que hay en PlayStation 1, pero bueno, yo lo jugué en la recreativa y me gusta más el 98 que el Millennium, la verdad. Pero bueno, a quedarme me quedo con los Virtua Strike de Sega y su gran port, ¿no? 2002, la versión 2002 que salió en GameCube y alguna plataforma más. Señores, hasta aquí este pequeño resumen, que lo único que quería era comentaros algunos de los jueguecitos que hay por aquí por casa y la saga Tecmo, ¿no? Que quiera que no, hay por ahí algún run run, ¿no? De que sí, de que no, de que este es canon, este no es canon, este es mentira, este es port. Pero bueno, tenéis por aquí algunos para echarle vistazo. Sin duda, quedaros con el primero, Tekken World Cup, año 85. Ni siquiera en el año 2000, un año después, pudo hacerle mella a esa vista cenital, que fue el único que salió en esa vista cenital, vista desde arriba, de toda la saga, y sin duda es el mejor. Luego para mí, el Tecmo World Cup 90 o Euroleague, y a partir de ahí, pues, sí, son jugables, pero ninguno le asemilla a esos dos inicios, ¿no? Sin más, señores, espero que os haya gustado. Si desconocéis alguno, emularlo, jugarlo, que no tiene desperdicio. Y viva el fútbol. Señores, saludos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.